Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con otro ejercicio de electromagnetismo. En este caso tenemos que calcular el campo eléctrico que genera una placa infinita, ¿vale? Vamos a suponer que esta placa que tenemos aquí es una placa infinita, ¿vale? Vamos a suponer que los ejes que tenemos son el eje X en esta dirección, el eje Y en esta dirección y el eje Z en esta dirección. Y nos pide calcular pues el campo eléctrico que genera esa placa. Vamos a aplicar la ley de Gauss, ¿vale? Recordemos que la ley de Gauss decía que el campo eléctrico a través de cualquier superficie era igual a la carga encerrada en esa superficie partido de epsilon sub 0, ¿vale? La ley de Gauss es una ley muy interesante y viene muy bien aplicarla en muchos sitios porque simplifica mucho los cálculos, pero hay que saber cuándo aplicarla. Hay que saber aplicarla si tenemos una buena simetría o hay que saber aplicarla siempre que el campo eléctrico sea constante, o sea, sea igual en todos los puntos. Yo he hecho algún ejercicio y de hecho haremos próximamente algún ejercicio en el que el campo eléctrico, o sea, da la sensación de que se puede aplicar una ley de Gauss, pero como el campo eléctrico no es constante en todos los puntos, no podemos aplicar la ley de Gauss conformemente, ¿sabes? No podemos aplicarla de manera, de manera correcta. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso, con la ley de Gauss, pero en principio aquí se podría aplicar bien. Entonces, ya está. Una vez que tenemos eso, vamos a aplicarla. Nosotros sabemos que en una placa infinita, el campo eléctrico va a salir en dirección paralela, perpendicular a la placa, ¿vale? Entonces el campo eléctrico va a salir hacia allá. Hacia allá tendríamos nuestro campo eléctrico. Bueno, y en su caso también hacia acá, claro, ¿vale? Va a salir en esas dos direcciones el campo eléctrico. Entonces, porque está cargado todo, digamos que está cargado positivamente, entonces va a salir sin problema. Si estuviese cargado negativamente, pues ya tendríamos algún problemilla, ¿no? Pero bueno, entonces, la cuestión es que vamos a aplicar simplemente esta fórmula. Aquí tenemos tres superficies, ¿vale? Entonces, como tenemos tres superficies, esta integral va a ser la suma de tres superficies. Una superficie que voy a llamar base superior, ¿vale? Una superficie que voy a llamar base superior, pues que va a tener, pues efectivamente, el vector campo eléctrico por la diferencial de esa superficie. Vamos a tener otra integral que vamos a llamar base inferior, que vuelve a ser exactamente lo mismo, campo eléctrico que pasa por esa superficie. Y vamos a tener otra superficie que va a ser, la voy a llamar superficie lateral, que también pues habrá un campo eléctrico que atraviesa esa superficie. Bien, entonces, ¿cuáles son estas superficies? La primera superficie que tenemos es esta superficie de aquí, la base superior, que es una superficie, pues es un círculo y va en dirección perpendicular al plano, ¿vale? Dirección radial. La otra superficie que tenemos es la base inferior, que es exactamente igual que la superior, pero de signo contrario, según estas coordenadas que hemos cogido. Y la otra superficie que tenemos es esta superficie de aquí, que es la superficie lateral del cilindro, ¿vale? Es la superficie lateral del cilindro, que sigue siendo una superficie de lo que hemos cogido, de toda nuestra superficie gaussiana, que es el cilindro, pues tiene una parte que es la base superior, otra que es la base inferior, pero también tiene una superficie lateral, que es todo el cilindro, todo lo que rodea el cilindro. Así que simplemente tenemos que hacerlo. Bien, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo tranquilamente y vamos a ver qué es lo que nos da cada una de estas expresiones. La primera es una integral, ¿vale? La primera es una integral que es de la que es una integral es una integral de la multiplicación del campo eléctrico por la superficie de la base superior. Entonces lo que tenemos aquí es básicamente un producto escalar de un vector que va en la dirección z, ¿vale? Y una superficie, una diferencial de superficie que va en la dirección z también, ¿vale? Entonces, como es un producto escalar, el producto escalar de dos vectores paralelos es 1, porque si hacemos el producto escalar, ¿vale? Tendríamos e por el vector u sub z por la diferencial de superficie por el vector u sub z. Y esto sería e, o sea, el campo eléctrico E por la diferencial de superficie por el coseno de u sub z, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Pero estos dos vectores son paralelos, el ángulo que forman es 0, por tanto coseno de 0 es 1 y nos queda
el campo eléctrico por la diferencial de superficie. Ya está, en módulo. Entonces aquí lo que tendríamos es la base superior, que la base superior tendría pues una superficie, ¿vale? Y sería el campo eléctrico por la diferencial de superficie. Bien, hasta aquí bien. En la base inferior podemos ver que es exactamente igual, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos mm, pues, un campo eléctrico, ¿vale? O sea, el módulo del campo eléctrico por el vector u sub z, que más que el vector sub z sería el menos vector sub z, porque va en la dirección contraria de z. Y la superficie, pues exactamente lo mismo. También tenemos un vector menos u sub z, porque va en la dirección contraria de u sub z. Por tanto, lo que tenemos es el campo eléctrico por la diferencial de superficie por el coseno de dos vectores, sí, dos vectores que son menos u sub z menos u sub z, dos vectores unitarios, pero siguen siendo paralelos. Entonces, el coseno del ángulo que forman, que es 0, pues sigue siendo 1. Así que nos vuelve a quedar E por diferencial de superficie, que encima es la misma superficie que la de la base superior, porque es un cilindro. Por tanto, nos va a quedar E por diferencial de superficie. Perfecto. Y luego ya tenemos que ir al último, a la superficie lateral. Aquí en la superficie lateral, ¿qué tenemos? Tenemos el campo eléctrico que genera la placa, que ya sabemos que es el campo eléctrico por un vector u sub z, nos da igual poner u sub z o menos u sub z, ¿vale? Ahora veremos por qué nos da igual. Entonces tenemos eso, y tenemos ahora la diferencial de superficie por un vector que no es, u sub z, que es un vector que va, pues, en el eje, o sea, que va en esta dirección, en la dirección del eje Y, en la dirección del eje X o en una combinación lineal del eje X y del eje Y, ¿vale? Pero en cualquier caso, da igual que pongamos eje U sub Y o que pongamos U sub X o que pongamos cualquier otra combinación, vemos que este vector es radial, en el cilindro, o sea que simplemente recorre todo el cilindro, entonces da igual en qué posición de este cilindro se encuentre, que siempre va a ser perpendicular al vector campo eléctrico. No sé si lo vemos, es decir, nosotros tenemos nuestro cilindro y el vector de la superficie lateral del cilindro, da igual en qué posición de todas estas se encuentre, que siempre va a ser perpendicular a nuestro vector campo eléctrico. Este es nuestro vector campo eléctrico y estos son los posibles vectores de nuestra superficie lateral. Por tanto, eso siempre va a ser perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos efectivamente el módulo del campo eléctrico por la diferencial de la superficie por el coseno de dos vectores que van a ser perpendiculares. ¿Y dos vectores perpendiculares qué ángulo tienen? Dos vectores perpendiculares tienen pi medios de ángulo, o sea, 90. Y el coseno de 90 grados, o de pi medios radianes, ¿cuánto es? Es 0. Por tanto, aquí vamos a tener 0. Esta expresión nos va a dar 0. Entonces aquí tendremos 0. ¿Vale? Claro, una vez dicho esto, pues ya simplemente tenemos que calcular estas integrales. Estas integrales, pues podríamos hacerlas, podríamos sacar estas diferencial de superficie y ver que esto es un círculo y tal. Pero eso lo haremos en próximos ejercicios. Este ejercicio, como es muy sencillito, simplemente vamos a poner que la integral de la diferencial de superficie en la superficie es la superficie. Entonces aquí nos va a quedar que el campo eléctrico por la superficie, que no sabemos cuál es, más el campo eléctrico por la superficie, que no sabemos cuál es. Entonces nos va a quedar dos veces el campo eléctrico por la superficie. Vamos a hacer esto porque ahora la superficie, o sea, yo sé que ahora la superficie se nos va a simplificar, ¿vale? En otros ejercicios sí que efectivamente haremos esta integral de la superficie entre 0 y 2pi, iremos metiendo los diferenciales y más líos. Pero en este caso, pues vamos a hacerlo así, ¿vale? Y ahora simplemente nos queda calcular esta otra parte de la integral, de la igualdad, perdón, que es la carga encerrada partido épsilon. Claro, la carga encerrada, ¿cuál es la carga encerrada que nosotros tenemos aquí, en este punto? La carga encerrada que nosotros tenemos aquí es la carga encerrada en este círculo de aquí. El círculo, que es la intersección entre la placa infinita y el cilindro que hemos cogido, esa es la carga encerrada. Entonces nuestra carga encerrada va a ser, pues, ya sabemos de otros ejercicios, densidad de carga es igual a la carga encerrada partido el volumen o la superficie. Entonces, aquí como tenemos una superficie, la carga encerrada va a ser la densidad de carga superficial por la superficie, que coincide que es un cilindro, exactamente igual que el mismo cilindro de las placas. Por tanto, todo esto lo sustituimos en nuestra igualdad, ¿vale? ¿Y qué nos acaba quedando? Nos queda dos veces el campo eléctrico por la superficie,
igual a la carga encerrada, que es densidad de carga superficial por superficie, partido epsilon sub 0. ¿Y qué tenemos aquí? Efectivamente, despejando el campo eléctrico, tenemos que la densidad de carga está aquí, la superficie y la superficie se simplifican, por eso no lo hemos calculado antes, porque yo sabía que se iba a simplificar, y nos queda 2 epsilon. El campo eléctrico, como podemos observar en una placa infinita, es independiente del radio. No depende del radio, o sea, no depende de la distancia a donde coloques la partícula o lo que quieras colocar. Es independiente, o sea, el campo eléctrico es igual independientemente del radio. ¿Que lo queremos expresar vectorialmente? Pues efectivamente el campo eléctrico, este de aquí, va a ir expresado en, en U sub z. O sea, solo va a ir en la dirección U sub z. Claro, va a ir en la dirección U sub z si vamos hacia arriba, hacia arriba del U sub z. Pero si vamos hacia abajo, evidentemente nuestro campo eléctrico va a ser, pues, negativo, claro, en la dirección negativa del U sub z. Dependiendo si estamos en z mayor que 0 o en z menor que 0, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. Así que, bueno, pues nada, básicamente este es el ejercicio de una placa infinita. Este es el ejercicio de una placa infinita, espero que os haya servido, lo hemos resuelto por la ley de Gauss. Próximamente resolveremos más ejercicios, no hay ningún tipo de problema, así que bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, me la dejáis en los comentarios, me mandáis un correo, lo que creáis conveniente, y nada, seguimos con la física.